Castellón contra Calvino. El caso Servet. Primera parte. A veces la historia, en el rodar de los tiempos, entre los millones de individuos de la masa de la humanidad, elige una figura aislada para desplegar plásticamente con ella, hasta sus últimas consecuencias, una concepción del universo. Tal hombre no es preciso, en modo alguno, que sea siempre un genio del más alto grado. Con frecuencia se contenta simplemente el destino con destacar un nombre, por completo al azar, entre otros muchos, para escribirlo de modo imborrable, en la memoria de la posteridad. De tal manera tampoco Miguel Servet llegó a poseer una personalidad memorable por la fuerza de su genio, en un todo singular, sino solo merced a su final espantoso. Con dotes muy variadas, pero no dichosamente dispuestas, en este hombre notable se dan las aptitudes en una extraña mezcla. Intelecto fuerte, despierto, curioso, obstinado, que va mariposeando de uno en otro problema. Voluntad pura de lograr la verdad, pero incapaz de claridad creadora. A ninguna ciencia se adapta en forma fundamental este espíritu fáustico, aunque a todas las ataque. Guerrillero a la vez de la filosofía, la medicina, la teología. Deslumbrante a veces por sus audaces observaciones, nuevamente afeado después con frívola charlatanería. En todo caso, en el libro de sus proféticas predicciones alza una vez sus claras llamas una observación verdaderamente capital, y de las que muestran caminos nuevos a los hombres, el descubrimiento médico de la llamada pequeña circulación de la sangre. Pero Servet no piensa en hacer valer su hallazgo de modo sistemático y en profundizarlo científicamente. Como una exhalación aislada y prematura, se extingue este fulgor genial en la oscura superficie de su siglo. Hay mucha fuerza espiritual en este solitario, pero solo la íntima aspiración a un fin transforma su fuerte espíritu en una figura creadora. Ha solido ser repetido hasta dar tedio que en cada español se esconde un vástago de Don Quijote, no obstante la observación es asombrosa y totalmente por justa aplicada a Miguel Servet. No solo en cuanto a su estampa tiene gran semejanza este aragonés extenuado, amarillo, de barba puntiaguda, como el macilento y enflaquecido héroe manchego, también en lo interno está abrasado por idéntica pasión, magnífica y grotesca, de combatir en favor de lo absurdo y de precipitarse con un idealismo ciego de furia, contra todas las resistencias de la realidad. Privado en absoluto de autocrítica, atrafagado siempre en descubrir o afirmar alguna cosa, este caballero andante de la teología cabalga contra todas las ventas y molinos de viento de su época. Solo le excita la aventura, lo absurdo, lo extraviado y peligroso, y con un agudo placer de luchar choca exacerbado contra todos los otros ergotistas, sin ligarse a ningún partido, sin pertenecer a ningún clan, siempre solitario, a un tiempo lleno de fantasía y fantástico, y con ello una figura excéntrica en todo y por completo. Quien con tan hirsuto aprecio excesivo de sí mismo, se alza de modo constante solo contra todos, tiene directa y fatalmente que ponerse a mal con todos. Poco más o menos de la misma edad de Calvino, siendo todavía un semi-muchacho, tuvo ya Servet su primer choque con el mundo. Ya a los 15 años a causa de la Inquisición, se vio obligado a huir desde su patria aragonesa a Toulouse, para proseguir allí sus estudios. Desde la universidad llevólo a Italia como secretario el confesor de Carlos V, y después también lo acompañó a la Dieta de Augsburgo. Allí se apoderó del joven humanista, como de todos sus contemporáneos, el apasionamiento político por las grandes contiendas de la Iglesia. Su inquieto espíritu entró en fermentación al presenciar la polémica de alcance universal entre la nueva doctrina y la vieja. Donde todo luchaba quiso luchar también él, donde todo procuraba reformar la Iglesia, quiso también él colaborar a la reforma, y con el radicalismo de la juventud, aquel exaltado despreció todas las anteriores soluciones y resoluciones a los problemas de la antigua Iglesia, por demasiado vacilantes, tibias e indecisas. Hasta Lutero, Zwinglio y Calvino no le parecían ni con mucho bastante revolucionarios a este osado renovador para la purificación del Evangelio, ya que todavía admitían en sus nuevas doctrinas el dogma de la Trinidad. Mas Servet, con la intransigencia de sus 20 años, declaraba simplemente nulo el concilio de Nicea y el dogma de las tres eternas hipóstasis, como inconciliable con la unidad del ser divino. Esta radical concepción no sería en sí misma de ningún modo sorprendente en tiempos de tal sobreexcitación religiosa. Siempre cuando todos los valores y leyes han empezado a bambolearse, busca cada cual su derecho de pensar con independencia y sin tradición. Pero de un modo fatal copia Servet de todos aquellos gruñidores teólogos, no solo el goce en la discusión, sino también su peor cualidad, la pedantería intolerante y fanática. Pues al punto el mancebo de 20 años pretende demostrar a los directores de la Reforma, que han reformado la Iglesia de modo por completo insuficiente. Que solo él, Miguel Servet, sabe la verdad. Con impaciencia visita a los mayores sabios de su tiempo.
en Estraburgo a Martín Bucer y a Capito, y en Basilea a de Colampadius, para invitarlos precipitadamente a suprimir de la Iglesia evangélica el errado dogma de la Trinidad. Con facilidad puede pensarse el espanto de los dignos y maduros predicadores y profesores, cuando de súbito un imberbe estudiante español surge impensadamente en su casa, y con los rudos modales de un temperamento violento e histérico, exige que echen a rodar al punto todas sus concepciones, y se liguen obedientes a sus radicales tesis. Como si el demonio en persona les hubiera enviado a su cuarto de estudio uno de sus hermanos infernales, se hacen así cruces ante este no domado hereje. De Colampadius lo arroja de su casa como a un perro, y le llama judío, turco, blasfemo y poseído del demonio. Bucer lo saca a la vergüenza desde el púlpito como un siervo del diablo, y Zuinglio previene públicamente en contra del criminal español, cuya falsa y maligna doctrina quiere acabar con toda nuestra religión cristiana. Pero lo mismo que el hidalgo manchego, no se deja apartar de su errada vía con injurias y palos, tampoco este teológico paisano suyo quiere dejarse inmutar en su lucha con argumentos o repulsas. Si los directores no quieren comprenderle, ni los sabios y prudentes no quieren oírle en sus cuartos de estudio, entonces tiene que proseguir públicamente el combate. Que toda la cristiandad lea en un libro sus argumentos demostrativos. A los 22 años arrambla Servet con su último discurso y da su tesis a la imprenta en Agenau. Ahora la tormenta contra él estalla abiertamente. Bucer declara desde lo alto del sagrado púlpito, nada más ni nada menos sino que este criminal merece que le sean arrancadas las entrañas de su cuerpo viviente, y en todo el ámbito del protestantismo, desde esta hora pasa Servet por el predilecto legado del auténtico Satanás. Naturalmente que para un hombre que hasta este punto se coloca en una posición provocadora contra todo el mundo, que al mismo tiempo tiene por errónea la doctrina de la Iglesia católica y la de la protestante, no hay ya ningún sitio tranquilo en todo el occidente cristiano, ni casa ni hogar. Desde que Miguel Servet se hizo con su libro culpable de la herejía arriana, el ser humano que lleva tal nombre es expulsado y perseguido como un animal salvaje. Una única salvación puede todavía pensarse para él: desaparecer sin dejar huella, hacerse invisible e inencontrable, arrancar de sí su nombre como un traje que arde. Como Michel de Villanobus regresa a Francia el proscrito y se coloca como corrector, bajo tal seudónimo, en una imprenta de Lyon. Su fuerte capacidad para impregnarse como aficionado de todas las cosas, encuentra también pronto en este terreno un nuevo estímulo y posibilidades polémicas. Con la corrección de la geografía de Ptolomeo se desarrolla en Servet, de la noche a la mañana, el saber geográfico y dota a la obra de una extensa introducción. Con la revisión de libros médicos, se dirige de nuevo aquel inquieto espíritu hacia la medicina, y al cabo de poco tiempo emprende ya seriamente el estudio del arte de curar. Va a París para seguir perfeccionándose y trabaja con Vesalius como preparador en unas lecciones de anatomía. Pero de nuevo, al igual que antes con la teología, comienza el impaciente a querer enseñar y sobrepasar a todos los otros en esta nueva materia, sin haber llegado todavía hasta el final, y probablemente sin haber recibido tampoco el grado de doctor. Con osadía anuncia en la Escuela de Medicina de París un curso sobre matemáticas, meteorología, astronomía y astrología. Pero tal mezcla del estudio de los astros y del arte de curar, junto con ciertas prácticas de charlatanería, enojan a los médicos. Servet Villanobus entra en conflicto con las autoridades y por último es públicamente acusado ante el Parlamento de que comete groseros abusos con su astrología, saber penado por las leyes divinas y terrenas. Otra vez se pone a salvo Servet por medio de un rápido buceo solo con el objeto de que, en la investigación judicial, no sea descubierta su identidad con el tan buscado archihereje. De la noche a la mañana el maestro Villanobus desaparece de París, lo mismo que antes el teólogo Servet de Alemania. En mucho tiempo no se oye ya nada más acerca de él. Y cuando vuelve a salir otra vez a flote, está ya provisto de otra máscara nueva. ¿Quién podría tampoco sospechar que el nuevo médico del arzobispo Parelmier de Vienne, este piadoso católico que va a misa todos los domingos, es un proscrito archihereje y un charlatán condenado por el Parlamento? En todo caso, Michel de Villanobus se abstiene muy sabiamente en bien de extender tesis heréticas. Se mantiene en un tono tranquilo y sin atraer la atención. Visita y cura a mucha gente, gana dinero en abundancia, y llenos de respeto sin sospecha alguna, los valientes burgueses de bien lo saludan con el sombrero cuando el doctor Michel de Villanobus pasa por su lado lleno de dignidad y de española grandeza. ¡Qué hombre noble, piadoso, humilde y sabio! Pero en realidad el archihereje no está en modo alguno muerto en este hombre apasionado y ambicioso. En lo más profundo del alma de Miguel Servet, vive inconmovible el antiguo espíritu, inquieto e investigador. Siempre que una idea ha tomado posesión de un ser humano, lo domina hasta las últimas fibras de su pensar y de su sentir, y engendra en él, irresistiblemente, una fiebre íntima.
Una idea viviente no quiere nunca existir dentro de un único mortal y perecer con él. Quiere espacio y mundo y libertad. Por ello, para cada pensador llega siempre la hora en que la idea de su vida empuje de dentro afuera, como una espina en un dedo inflamado, como un niño en el vientre materno, como la fruta encerrada en su cáscara. Un hombre de la pasión y la conciencia de su valer, de un Servet, no puede a la larga sufrir el que solo para él mismo hayan sido pensados los pensamientos de su vida. Irresistiblemente tiene que apetecer que todo el mundo llegue a pensar como él. Después, como antes, significa para él un cotidiano tormento de conciencia, el considerar cómo los directores evangélicos siguen proclamando falsos dogmas, el bautismo y la Trinidad. Como el cristianismo está todavía manchado con estos errores anticristianos. ¿No es deber suyo presentarse por fin en la palestra y apartar a todo el mundo al mensaje de la verdadera fe? De modo espantoso tienen que haber pesado sobre Servet estos años de forzado silencio. De una parte le angustia la palabra no pronunciada. De otra, como proscrito y disfrazado, tiene que mantener apretados los labios. En esta penosa situación intenta por último Servet, bien comprensible afán, encontrar siquiera en la lejanía un pensamiento hermano con el cual poder mantener una discusión espiritual. Ya que él, en su residencia con nadie osa entenderse en el terreno espiritual, manifiesta con las palabras escritas en una carta sus convicciones teológicas. De un modo fatal es precisamente a Calvino a quien el deslumbrado pensador va a hacer objeto de su completa confianza. Precisamente con este radicalísimo y osadísimo renovador de la doctrina evangélica, anhela Servet ponerse de acuerdo para una interpretación de los escritos santos aún más severa y audaz. ¿Acaso con ello no haga más que renovar una antigua comunicación oral? Pues ya en los años universitarios, ambos coetáneos se encontraron una vez en París. Pero solo al cabo de los años, cuando ya Calvino es señor de Ginebra y Michel de Villalobos ha llegado a ser médico del arzobispo de Vienne, se reanuda entre ambos por mediación de un librero de Lyon, un intercambio epistolar. La iniciativa parte de Servet.